Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Arispe y este es un video para el curso de Derecho Laboral. En este video vamos a seguir con lo que empezaron a ver sobre el salario mínimo, en especial sobre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las normas protectoras del salario. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es una institución que se encarga de fijar y modificar los salarios mínimos generales o profesionales que hay en nuestro país. Se dice que su composición es tripartita, porque hay representantes del gobierno, de los patrones y de los trabajadores en esa comisión. Esta comisión además puede auxiliarse o apoyarse de comisiones consultivas, es decir, de expertos, para poder determinar estos salarios. Y finalmente, esta misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos se encarga de repartir o dividir el área geográfica de México en diferentes zonas para poner un diferente salario mínimo en cada una de estas zonas. De esta forma, el salario mínimo por zona geográfica se divide en tres zonas, la A, la B y la C. La A son las zonas que tienen mayor actividad económica y por lo tanto un salario mínimo mayor. La B tiene una actividad económica media y un salario mínimo promedio o medio también. Finalmente la C son los lugares que tienen menor actividad económica y por lo tanto el salario mínimo es menor. Como ya habrán visto en videos anteriores, también se hace una división de salarios dependiendo de la profesión a la que se dediquen los trabajadores y también existe una división entre los salarios en la zona libre de la frontera norte y el resto del país. Bueno, y ahora pasemos a las normas protectoras del salario. Ante los abusos por parte ya sea de los patrones o de las autoridades, los legisladores han decidido que en la Ley Federal del Trabajo debe de haber un capítulo especial para las normas protectoras del salario. Este capítulo comprende desde el artículo 98 de esa Ley Federal del Trabajo hasta el artículo 116. Si gustan y les interesa el tema, les recomiendo leer el capítulo completo, no es muy largo, pero voy a intentar explicar las normas protectoras más importantes del mismo. Una norma protectora muy importante es que los trabajadores tienen derecho a usar su salario como gusten. El patrón no puede obligarlos a comprar de cierta tienda o tiendas, ni decirles en qué gastar. Los trabajadores son los que deciden cómo. Otra norma protectora es sobre el lugar y tiempo del pago del salario, que por regla general debe ser en el centro de trabajo, es decir, en la misma oficina o empresa donde trabajan, y durante la jornada laboral o inmediatamente terminando esta. Específicamente, la ley dice que no se puede realizar el pago del salario en algún casino o casa de juegos de apuesta, en algún bar o similar. Y esto es por razones de seguridad sobre todo. Otra norma protectora es la prohibición que tienen los patrones para imponer multas sobre el salario de los trabajadores. Esto quiere decir que los patrones no pueden sancionar a sus trabajadores con multas pidiéndoles una compensación en dinero o pecuniaria. Sin embargo, no hay que confundirlo con los descuentos del salario. Es decir, que el patrón puede hacer descuentos de nuestro salario por alguna conducta o infracción que hayas cometido. Respecto a los descuentos, los patrones tampoco tienen libertad absoluta, solo pueden realizarlo en los casos que señala el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Otra norma protectora del salario que no está en el capítulo de la Ley Federal del Trabajo que habíamos mencionado es la prohibición que tienen los patrones de reducir el salario del trabajador. Esto se señala en el artículo 51, fracción cuarta de la misma Ley Federal del Trabajo, como una causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Esta regla es para evitar que los patrones de manera unilateral y arbitraria decidan bajarle el salario a sus trabajadores, pues de esta manera no sería nada justo. Sin embargo, la ley también establece en varios artículos que sí se puede disminuir el salario si tanto el trabajador como el patrón lo acuerdan entre ellos. Por ejemplo, podría darse el caso en que un trabajador de tiempo completo quiera dividir su día con estudios o con otro trabajo, tal vez con otra actividad, y le pide al trabajador reducir su jornada para que sea de medio turno, para que sea de medio tiempo. En este caso, podrían convenir o acordar entre los dos que el salario también se reduzca a la mitad por lo que ellos deciden. También hay normas protectoras que pretenden proteger al trabajador y su salario frente a terceros. Por ejemplo, el artículo 100 de la Ley Federal del Trabajo dice que el salario debe ser directamente pagado al trabajador. Solo en casos que esté el trabajador imposibilitado para recibir el salario, puede designar a un apoderado para cobrar por él. Pero por regla general siempre tiene que cobrarlo el trabajador. Esto es para darle mayor seguridad al trabajador de que sí se le están haciendo los pagos y que él tenga la responsabilidad de guardarlos, cuidarlos o lo que quiera hacer con ellos. Porque si se le está dando el dinero a otra persona, corre el riesgo de que lo pierda, de que haga otra cosa con él. Sobre esta misma línea también está el artículo 104 que prohíbe la cesión del salario a otras personas por parte del trabajador. El artículo dice expresamente que no puede ser la cesión a favor del patrón o de terceros. Esto es para evitar que el trabajador esté transmitiendo su salario decidiendo que no lo va a recibir y que se lo va a dar a ya sea al patrón o a terceros, ya que podría existir el caso en que el patrón o estos terceros
presionen al trabajador para que les dé su salario y se quede sin nada, ya sea por otras deudas que tengan con ellos o simplemente por abuso. Y esto también tiene que ver con el artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el derecho al salario es un derecho irrenunciable. No puedes renunciar a tu derecho a recibir un salario como compensación por el trabajo que realices, ni aunque te presione el patrón, ni aunque te presione otro tercero. El artículo 113 y el 114 de la Ley Federal del Trabajo hablan sobre ciertas normas protectoras que tienen también los trabajadores respecto a su salario cuando el patrón tiene diferentes acreedores, es decir, que tiene deudas con otras personas. En este caso se señala que si hay salarios devengados o indemnizaciones que el patrón no le ha pagado a sus trabajadores, aunque el acreedor tenga otro tipo de deudas con otras personas, se le debe dar preferencia al pago a los trabajadores de estas indemnizaciones y salarios devengados. Se señala en el artículo 114 que los trabajadores no deben de entrar a los instrumentos o procedimientos de concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. Es decir, que el tribunal laboral puede embargar y rematar los bienes del patrón para que se realicen los pagos de estos salarios devengados y las indemnizaciones. Finalmente, hay que señalar que los patrones en las empresas tienen carácter de retenedor, que es reconocido en otras leyes. Esto es principalmente para efectos fiscales y se refiere a que los patrones pueden retener parte del salario como en forma de descuentos del mismo para así poder pagar las diversas cuotas de contribuciones o créditos que estén pagando en beneficio de los trabajadores. Es decir, que del salario que te otorguen te pueden descontar una parte siempre y cuando se mantengan dentro del límite que señale la ley específica de la materia. Por ejemplo, si de tu salario te pueden descontar un crédito para el fondo de la vivienda, si es que se tiene un crédito con una institución como el Infonavit. También los patrones suelen descontar las aportaciones de seguridad social, es decir, una cierta cantidad de tu salario para poder pagar tu suscripción al Instituto Mexicano de Seguro Social y que cuentes con los beneficios. También lo pueden realizar para lo que se conoce como la caja de ahorro o un fondo de ahorro, que son dos figuras diferentes. También los patrones suelen retener la parte que corresponde del trabajador del impuesto sobre la renta, que es un impuesto que se causa sobre todos los ingresos que recibes en un año. De esta forma, el patrón es el que se encarga de retener todas estas cantidades y de pagarlas a las instituciones correspondientes, para que el trabajador no tenga que hacerlo él mismo. Y aquí se acaba este video. Espero les haya gustado y sepan que cualquier duda o comentarios estamos al pendiente. Hasta luego.